Era una antigua mansión de aspecto lúgubre, envuelta en la neblina de los recuerdos y abandonada a su suerte. Se decía que la casa estaba maldita, que un oscuro secreto la atormentaba desde hacía generaciones. Las historias de susurros y sombras se contaban en susurros entre los lugareños, pero yo, siempre atraído por lo desconocido, decidí explorar los misterios que albergaba. La mansión se erguía majestuosa, pero sus paredes crujían con cada paso que daba. Un frío helado se apoderaba de mis huesos mientras avanzaba por pasillos sombríos y salones cubiertos de polvo. La madera gemía bajo mis pies, como si la casa misma lamentara la presencia de un intruso. Fue en la planta superior donde el ambiente se volvió más denso. Una puerta entreabierta me invitaba a adentrarme en una habitación olvidada por el tiempo. Al empujarla, el chirriar de las bisagras resonó en el silencio sepulcral. La habitación estaba vacía, excepto por una antigua cama con cortinas desgarradas y un espejo cubierto de telarañas. De repente, un escalofrío recorrió mi espalda y el sonido de pesadas cadenas arrastrándose por el suelo llenó el aire. Miré alrededor, pero no vi nada. El sonido persistía, como si una presencia invisible se moviera entre las sombras. Mi pulso se aceleró mientras intentaba discernir la fuente de aquel ruido ominoso. Entonces, la temperatura bajó aún más y una figura etérea emergió frente al espejo cubierto. Un fantasma, pálido y etéreo, con ojos vacíos que parecían buscar redención. Cadenas oxidadas se enrollaban alrededor de sus manos y pies, arrastrándose a medida que se desplazaba por la habitación. Intrigado y aterrorizado, me quedé inmóvil mientras el fantasma se acercaba. Las cadenas resonaban con cada paso, un eco de su existencia atrapada entre la vida y la muerte. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, susurros ininteligibles llenaron la habitación, como un lamento que se resistía a desvanecerse. Extendió una mano hacia mí y sentí una ráfaga de frío atravesar mi ser. En sus ojos vi el peso de un pasado tormentoso, un tormento que lo había vinculado a esta mansión lúgubre. Las cadenas que lo aprisionaban eran testigos silenciosos de una tragedia sin resolver. Intenté articular palabras, pero mi voz se desvaneció en el viento. La figura desapareció lentamente, las cadenas dejaron de resonar y la habitación volvió al silencio sepulcral. Quedé solo, con la certeza de que había sido testigo de la presencia de un alma atormentada, un espectro que buscaba redención en la oscuridad eterna de la mansión maldita. Las noches en la mansión abandonada se volvieron mi obsesión. La experiencia con el fantasma encadenado había dejado una marca imborrable en mi mente y el deseo de descifrar el enigma que envolvía a aquel espíritu atormentado me impulsaba a regresar. Mis visitas se volvieron regulares y cada vez que cruzaba el umbral de la mansión, la atmósfera se volvía más densa, como si el propio edificio reaccionara a mi presencia. Las puertas crujían, las sombras danzaban en las paredes y el eco de las cadenas resonaba en la penumbra. Me sumergí en la investigación del pasado de la mansión, buscando respuestas en archivos polvorientos y testimonios olvidados. Descubrí que la casa había sido testigo de tragedias inimaginables, una historia de amor truncada por la traición y la desesperación. La sombra encadenada que había encontrado se llamaba Samuel, un joven apasionado que había perdido la vida de manera trágica en aquella morada. Con cada revelación, la conexión con Samuel se intensificaba. Sus apariciones se volvieron más frecuentes y en sus ojos sin vida podía percibir un ruego silencioso. Me urgía descubrir el modo de liberar su alma de las cadenas que lo aprisionaban entre mundos. Noches tras noche, exploré cada rincón de la mansión, siguiendo las pistas de la historia de Samuel. Encontré cartas en un rincón olvidado, fotografías desvanecidas y objetos que resonaban con la energía de un pasado doloroso. Samuel parecía guiarme a través de su tragedia, revelando cada detalle que lo había llevado a su trágico destino. En una noche tormentosa, cuando la lluvia golpeaba las ventanas rotas y los relámpagos iluminaban la mansión, Samuel se manifestó de manera más clara que nunca. Susurros incomprensibles llenaron el aire, como un lamento que pedía ser escuchado.
Extendió su mano espectral hacia mí y no pude evitar sentir una conexión más profunda con su sufrimiento. Decidí llevar a cabo un ritual ancestral, un intento desesperado por liberar el alma de Samuel. Siguiendo las indicaciones que había descubierto en mis investigaciones, coloqué una vela en la habitación donde había encontrado por primera vez al fantasma. Las llamas titilaban mientras recitaba palabras olvidadas, una invocación que resonaba en lo más profundo de la mansión. De repente, el ambiente se llenó de una energía intensa. La temperatura descendió, y las cadenas que aprisionaban a Samuel comenzaron a desvanecerse lentamente. Su figura se volvió más translúcida, y pude ver en sus ojos un destello de agradecimiento. El eco de las cadenas se desvaneció, y en un suspiro final, Samuel se despidió, desapareciendo en la oscuridad de la mansión. La mansión, que antes estaba impregnada de una aura sombría, pareció aligerarse. Los crujidos y gemidos cesaron, y la paz regresó a aquel lugar olvidado por el tiempo. Mi conexión con Samuel se disolvió, pero su historia quedó grabada en mi memoria, una experiencia que me enseñó que incluso en la oscuridad más profunda, la redención puede ser alcanzada.